En los anales de la historia, pocos destinos resuenan con la tragedia y el misterio como el de Sansón. Su vida fue un torbellino de milagros, proezas sobrehumanas y, finalmente, una caída tan devastadora que el eco de su fin trágico resuena hasta nuestros días como una advertencia ineludible. Para este hombre, ungido desde el vientre materno con un poder divino sin igual, su muerte no fue el simple final de una existencia, sino la culminación de una serie de decisiones fatales, un secreto guardado a medias y un aviso divino ignorado que sellaron su destino en las profundidades de la desesperación y la ceguera. Él no lo sabía, pero cada elección lo acercaba más a un abismo del que pocos escapan, y la lección detrás de su agonía final es un mensaje crucial para cada alma que hoy lucha en las sombras de sus propias debilidades. Piensa por un momento en tu propia vida. ¿Alguna vez has sentido la tentación de ignorar esa pequeña voz interna que te advierte sobre un camino peligroso? ¿Has subestimado las consecuencias de una decisión aparentemente insignificante, creyendo que tus fortalezas te protegerían de cualquier caída? La justicia, las consecuencias de nuestras acciones y la sensación de que ningún acto, bueno o malo, queda sin respuesta, son ansiedades universales que nos persiguen. Sansón, el hombre que personificó la fuerza bruta y la intervención divina, se enfrentó a estas mismas preguntas, pero a una escala monumental. Su historia no es solo un relato antiguo de héroes y villanos, es un espejo brutalmente honesto que refleja nuestras propias luchas internas, nuestras vulnerabilidades y el poder transformador, para bien o para mal, de nuestras elecciones. Es una narrativa crítica para entender que, incluso con dones celestiales, la complacencia y el desafío a lo divino pueden llevar a una destrucción inimaginable. La historia de Sansón comienza no con un estado de guerra o una gran confrontación, sino con un milagro, una promesa susurrada en el silencio de un hogar estéril. Los israelitas, una vez más, habían caído bajo la opresión de los filisteos, un yugo que se extendía por 40 largos años. Y en medio de esa desesperación, un ángel del Señor se apareció a la esposa de Manoa, una mujer estéril, con un mensaje que desafiaba la lógica y la esperanza. He aquí que concebirás y darás a luz un hijo, anunció la figura celestial. Pero este no sería un hijo común. Navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo de Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Un nazareo, consagrado a Dios, debía abstenerse de vino y bebida fuerte, no cortar su cabello y evitar el contacto con los muertos. Estas eran las marcas externas de un pacto sagrado, un compromiso visible de su dedicación al Todopoderoso. Desde su concepción, Sansón fue envuelto en un manto de propósito divino, un instrumento elegido para liberar a su pueblo. El niño creció, y con él, el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse sobre él. No era una fuerza muscular ordinaria, sino una descarga de poder sobrenatural que lo elevaba por encima de cualquier mortal. Su primera manifestación de esta fuerza fue, curiosamente, no en un campo de batalla épico, sino en un encuentro solitario en los viñedos de Timnat. Mientras se dirigía a buscar una esposa filistea, una leona joven rugiente se abalanzó sobre él. Sin arma alguna, impulsado por el Espíritu del Señor, Sansón desgarró a la leona con sus propias manos, como quien despedaza a un cabrito. La escena es visceral, impactante, una premonición de la fuerza bruta que Dios le había conferido. Pero aquí ya encontramos la primera grieta en su armadura espiritual, su atracción por una mujer filistea. La ley de Dios era clara, no se debían tomar esposas de entre los pueblos paganos que rodeaban a Israel, para evitar la corrupción espiritual. Sansón, sin embargo, vio a una mujer y la deseó, y lo que deseó, lo persiguió. Este fue su primer desvío consciente, un paso inicial que, aunque pequeño, sentaría un precedente para su futura desobediencia. La boda se celebró, y con ella, un enigma.
Sansón propuso un acertijo a sus 30 compañeros filisteos, del comedor salió comida, y del fuerte salió dulzura. La respuesta, el panal de miel que había encontrado en el cadáver de la leona que había matado días antes, era un secreto íntimamente ligado a su fuerza y sus proezas. Cuando los filisteos, bajo amenaza de su esposa, lograron sonsacarle la respuesta, Sansón se vio obligado a cumplir su promesa, entregarles 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. ¿Cómo los obtendría? El Espíritu del Señor volvió a manifestarse, y Sansón descendió a Ascalón, mató a 30 hombres filisteos y tomó sus despojos para cumplir su apuesta. Una vez más, la fuerza divina se usó para un propósito secundario a su misión principal de liberación, impulsado por una disputa personal. Este episodio revela su temperamento volátil y su tendencia a usar su fuerza de manera impulsiva, a menudo para resolver problemas triviales o personales, en lugar de dirigirla estratégicamente contra la opresión filistea. Su matrimonio, iniciado con desobediencia, terminó en traición y amargura. Su esposa filistea le fue entregada a su compañero de boda, y Sansón, furioso, desató su ira sobre los filisteos. La venganza de Sansón fue tan ingeniosa como devastadora. Capturó 300 zorras, las ató cola con cola de 2 en 2, puso una antorcha entre cada par de colas y la soltó en los campos de cereales, viñedos y olivares de los filisteos. Las llamas devoraron las cosechas, la fuente de sustento de los filisteos. Cuando los filisteos descubrieron la razón de esta calamidad, que Sansón había hecho esto porque su esposa le había sido dada a otro, su ira se desvió hacia la mujer y su padre, quienes fueron quemados vivos. La violencia engendraba más violencia, y Sansón, en lugar de lamentar las consecuencias de sus acciones, se sintió justificado en una nueva venganza por el asesinato de su exesposa, los atacó con una gran masacre. La respuesta filistea no se hizo esperar. Subieron y acamparon en Judá, buscando a Sansón. Los mismos hombres de Judá, cansados de la opresión filistea y temerosos de represalias, fueron a Sansón y le preguntaron, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Sansón respondió con una lógica simple y personal, como ellos me hicieron a mí, así les he hecho yo. Este intercambio es crucial. Muestra una desconexión entre Sansón y su propio pueblo. Él era su libertador profetizado, pero actuaba como un lobo solitario, movido por la venganza personal más que por un plan estratégico de liberación. 30.000 hombres de Judá entregaron a Sansón a los filisteos, atado con 2 cuerdas nuevas. La ironía es dolorosa. El hombre destinado a liberar a su pueblo es entregado por su propio pueblo. Pero el Espíritu del Señor volvió a manifestarse con un poder abrumador. Cuando los filisteos, jubilando, se acercaron a él en ley, las cuerdas que lo ataban se volvieron como lino quemado por el fuego y cayeron de sus manos. Y en ese momento de furia divina, encontró una quijada de asno fresca. Con ella, mató a 1000 hombres filisteos. Con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres, exclamó Sansón en su canto de victoria. Fue una proeza legendaria, un testimonio innegable de la mano de Dios sobre él. Pero inmediatamente después de esta victoria monumental, Sansón sintió una sed abrumadora, al borde de la muerte. Y clamó al Señor, «Tú has dado esta gran liberación por mano de tu siervo, ¿y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos?» Dios, en su misericordia, abrió una fuente en Lei, y Sansón bebió y recuperó sus fuerzas. Este momento de vulnerabilidad y clamor muestra destellos de una dependencia de Dios, pero a menudo solo en los momentos de extrema necesidad, no como un estilo de vida constante. El patrón de la vida de Sansón se vuelve evidente, momentos de increíble poder divino seguidos de decisiones imprudentes y una búsqueda constante de placer personal. Se fue a Gaza,
una ciudad filistea, y allí, vio a una prostituta y entró en su casa. Los gazatitas, al enterarse de su presencia, lo rodearon con la intención de matarlo al amanecer. Pero a medianoche, Sansón se levantó, asió las puertas de la ciudad con sus 2 postes y el cerrojo, las arrancó con sus jambas y las puso sobre sus hombros, llevándolas hasta la cumbre de un monte que está enfrente de Hebrón. Fue otro acto de fuerza asombrosa, una humillación pública para los filisteos que no pudieron contenerlo ni siquiera dentro de sus propias murallas. Pero de nuevo, su presencia en Gaza y su compañía con una prostituta demuestran un desprecio continuo por su consagración. Él jugaba al filo del abismo, confiando en su fuerza divina para sacarlo de cualquier aprieto, sin entender que cada pequeña desobediencia era una erosión gradual de su pacto con Dios. La soberbia se había apoderado de su corazón, creía ser intocable, invencible, capaz de burlar las leyes divinas sin consecuencias duraderas. La arrogancia era su verdadero enemigo, más formidable que cualquier ejército filisteo. Y así llegamos al capítulo final de su descenso, el encuentro con Dalila. En el valle de Sorek, Sansón se enamoró de una mujer filistea llamada Dalila. Esta relación no fue un capricho pasajero, fue un vínculo profundo, aunque fatal. Los príncipes filisteos, desesperados por comprender el secreto de su inmensa fuerza, se acercaron a Dalila y le ofrecieron una fortuna, 11.000 siclos de plata de cada príncipe si lograba sonsacarle el secreto. La codicia de Dalila se encendió, y su lealtad, si alguna vez la tuvo, se desvaneció ante la promesa de tanta riqueza. Dalila comenzó su asalto psicológico, una campaña implacable de persuasión y manipulación. Por favor, declárame en qué consiste tu gran fuerza, y cómo se te podría atar para sujetarte, le urgía. Sansón, en un juego peligroso, le dio 3 respuestas falsas. Primero, le dijo que si lo ataban con 7 mimbres verdes aún no secos, se debilitaría como cualquier otro hombre. Dalila, obediente, trajo los mimbres y lo ató mientras él dormía. Luego, con el grito de Sansón, los filisteos sobre ti, lo despertó. Sansón rompió los mimbres como se rompe un hilo de estopa al tocar el fuego. El primer aviso, ignorado. Él disfrutaba del juego, de su propia invencibilidad. Dalila persistió. Me has engañado y me has mentido, declárame ahora, por favor, con qué se te puede atar. Sansón le dijo entonces que si lo ataban fuertemente con cuerdas nuevas que nunca se hubiesen usado, se debilitaría. Dalila lo ató con cuerdas nuevas, y al grito de Sansón, los filisteos sobre ti, él las rompió de sus brazos como si fueran hilos. El segundo aviso, ignorado. Sansón continuaba en su ceguera espiritual, jugando con la verdad sagrada que protegía su don. La lección estaba ahí, clara para cualquier observador, cada vez que revelaba un falso secreto, Dalila lo ponía a prueba, y cada vez, la amenaza filistea se materializaba. Era como si Dios mismo le estuviera dando pequeñas señales, pequeñas escapatorias, antes de la caída final. Dalila, con una frustración creciente pero una determinación inquebrantable, volvió a la carga. Hasta ahora me has engañado y me has mentido, declárame con qué se te puede atar. Sansón le dijo que si tejía las 7 trenzas de su cabeza con la tela y la sujetaba con una estaca, se debilitaría. Mientras él dormía, Dalila tejió sus trenzas con el telar y las sujetó con la estaca. Y al grito de Sansón, los filisteos sobre ti, él despertó, y arrancó la estaca del telar y la tela. El tercer aviso, ignorado. La situación se había vuelto desesperadamente repetitiva. Sansón estaba siendo tentado a revelar su secreto, y cada vez que lo ponía a prueba, los filisteos estaban allí, listos para capturarlo. La gracia de Dios lo había protegido en estas pruebas, pero su persistencia en el juego de la verdad era una burla a la seriedad de su voto nazareo.
Era como si se deleitara en el peligro, en demostrar una y otra vez que era inmune a la traición, inmune a las consecuencias. Pero la paciencia de Dalila, alimentada por la promesa de oro, era infinita. Y su táctica se volvió más personal, más íntima, más emocionalmente devastadora. ¿Cómo dices, te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado estas 3 veces, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza, le reprochaba día tras día, fatigándolo con sus palabras hasta lo más profundo de su alma. La persistencia, la constante presión emocional, la insinuación de que su amor era condicional a la revelación del secreto, fueron la clave. Sansón, que había resistido ejércitos y leones, no pudo resistir el asedio emocional de una mujer a la que amaba. Su debilidad no era física, sino de carácter. Su orgullo, su deseo de complacer y su falta de discernimiento fueron sus verdaderos talones de Aquiles. Finalmente, rendido, exasperado por la constante presión, o quizás simplemente complaciente en su arrogancia, Sansón abrió su corazón. Le descubrió todo su secreto. Nunca la navaja pasó sobre mi cabeza, confesó, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si me cortaran el cabello, mi fuerza se apartaría de mí, y me debilitaría y sería como cualquiera de los hombres. Era la verdad, cruda y sagrada. El poder de Sansón no residía en su cabello, sino en su obediencia al voto nazareo, del cual el cabello largo era el signo externo y la condición. Al revelar este secreto, no solo expuso la clave de su fuerza, sino que entregó su consagración a una mujer infiel. Dalila supo que esta vez era la verdad. La forma en que Sansón lo dijo, la solemnidad de sus palabras, le dio la certeza. Venid esta vez, porque me ha descubierto todo su corazón, dijo a los príncipes filisteos. Ellos vinieron con el dinero en sus manos. Mientras Sansón dormía sobre las rodillas de Dalila, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabeza. Y tan pronto como el cabello fue cortado, su fuerza comenzó a apartarse de él. Este momento es el clímax de la tragedia. Dalila, con frialdad calculada, lo probó una vez más: Sansón, los filisteos sobre ti. Y él despertó, intentando sacudirse como las otras veces. Pero esta vez, algo era diferente. La familiar oleada de poder no vino. El rugido del león interior había sido silenciado. No lo sabía, pero el Señor se había apartado de él. El Espíritu de Dios, que había sido la fuente de su fuerza, se había retirado, no porque Dios fuera arbitrario, sino porque Sansón había roto deliberadamente el pacto que le daba derecho a ese poder. Había profanado su voto, una y otra vez, y finalmente, había revelado el último símbolo de su consagración. Las consecuencias eran ahora inescapables. Los filisteos lo prendieron. La escena debió haber sido una mezcla de asombro y triunfo para ellos. El invencible Sansón, ahora tan débil como un niño. Lo primero que hicieron fue sacarle los ojos. Fue un acto simbólico y brutal. El hombre que había sido guiado por sus impulsos visuales, por lo que veía y deseaba, la mujer de Timnat, la prostituta de Gaza, Dalila, ahora estaba ciego. La ceguera física reflejaba su ceguera espiritual. Había elegido no ver las advertencias, no ver el peligro en sus elecciones, no ver la degradación de su propia consagración. Y ahora, sus ojos, que lo habían extraviado, le eran arrebatados. Lo llevaron a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. El héroe de Israel, el portador del poder divino, fue reducido al nivel de un animal de carga, realizando la labor más humillante y ardua, una tarea reservada para esclavos y prisioneros. Su cabello, mientras tanto, comenzó a crecer de nuevo. Fue un detalle que los filisteos no notaron, o quizás subestimaron,
creyendo que la ruptura del voto era permanente y la fuerza irrecuperable. Pero Dios, en su infinita misericordia, a menudo permite un camino de arrepentimiento y redención, incluso en las profundidades de la desesperación. Los príncipes filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios Dagón, y para regocijarse, diciendo, nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Su victoria no era solo sobre un hombre, sino sobre el Dios de Israel. Decidieron exhibir a Sansón, humillarlo ante la multitud. Era la máxima humillación para un hombre que había sido tan orgulloso y autosuficiente. Llamaron a Sansón de la cárcel, y él los entretenía con su sufrimiento. Lo colocaron entre las dos columnas principales del templo, donde miles de filisteos, incluyendo todos los príncipes, se habían congregado para ver el espectáculo. Los techos del templo también estaban llenos de hombres y mujeres, unos 3000. En medio de esta vasta multitud, Sansón, ciego y humillado, sintió la inmensidad de su caída. Y en ese momento, en la profundidad de su desesperación, lejos de la arrogancia de su juventud, Sansón clamó a Jehová. Este no fue un clamor por sed o por un antojo trivial, sino una súplica sincera y quebrantada. Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Aquí hay un atisbo de algo más allá de la venganza personal. Es un reconocimiento de Dios, un arrepentimiento implícito por sus errores, y un deseo de cumplir, aunque sea en su muerte, el propósito para el que había nacido, la liberación de su pueblo. No pidió escapar, no pidió la vida, pidió la fuerza para un último acto de propósito divino. Y Sansón se apoyó en las dos columnas centrales sobre las cuales descansaba la casa. Una en su mano derecha, la otra en su mano izquierda. Dijo, muera yo con los filisteos. E inclinó su cuerpo con toda su fuerza. El templo se desplomó sobre los príncipes y sobre toda la gente que en él estaba. Y los que mató al morir fueron más que los que había matado en toda su vida. La muerte de Sansón es un torbellino de lecciones ocultas y advertencias divinas que resuenan con una claridad escalofriante en nuestra propia existencia. La primera y más evidente revelación es que el poder divino no es una licencia para la desobediencia, ni una armadura impenetrable contra las consecuencias de nuestras propias decisiones. Sansón era un hombre dotado de una fuerza sobrenatural, una manifestación literal del Espíritu de Dios, pero su mayor enemigo no fueron los filisteos, sino su propio carácter, su orgullo desenfrenado y su incapacidad para dominar sus pasiones. Jugaba con el pecado, coqueteaba con la tentación, subestimaba la insidiosa naturaleza del compromiso. La historia de Sansón grita que la santidad no es solo una cuestión de dones, sino de disciplina, de consagración continua y de una vigilancia constante sobre el corazón. Él fue ungido para ser un nazareo, apartado para Dios, pero vivía como un mundano, buscando placeres carnales y venganzas personales. Su cabello, el símbolo externo de su voto, fue cortado, pero su verdadera fuerza se fue cuando su corazón se alejó de la obediencia. La lección oculta es que la verdadera fuerza espiritual reside en la obediencia y la fidelidad, no en la manifestación externa de un don. Puedes tener talentos asombrosos, dones espirituales impactantes, una unción evidente, pero si tu carácter no está a la altura, si tu corazón se inclina hacia la complacencia y la desobediencia, esos mismos dones pueden ser la herramienta de tu propia caída. Otra revelación profunda es la de la ceguera espiritual progresiva. Sansón no perdió la fuerza de repente. Su caída fue un proceso gradual, una erosión lenta de su consagración. Cada vez que quebrantaba una parte de su voto, su atracción por mujeres extranjeras, su contacto con el cadáver de la leona, su búsqueda de placeres mundanos, estaba debilitando los cimientos de su pacto con Dios. Dalila no fue la causa de su caída,
sino el catalizador final de un proceso que él ya había iniciado. Los avisos estuvieron allí, las 3 veces que Dalila lo probó, los filisteos aparecieron. Era como si Dios le diera oportunidades para despertar, para ver el peligro. Pero Sansón, ciego por su arrogancia y su autoengaño, no los vio. Perdió su visión espiritual mucho antes de que le arrancaran los ojos físicos. La ceguera física al final de su vida fue una manifestación externa de la ceguera espiritual que había elegido para sí mismo. La advertencia es clara: ignora las pequeñas voces de la conciencia, los pequeños tropiezos, los pequeños compromisos, y el camino hacia la ruina se vuelve inexorablemente más oscuro. Cada pequeña concesión al pecado, cada advertencia ignorada, es un paso más hacia un abismo que un día puede volverse irrecuperable. Finalmente, la muerte de Sansón revela una verdad compleja sobre la justicia divina y la redención. Su final fue trágico, una consecuencia directa de sus decisiones. Sin embargo, en su último aliento, hubo un clamor a Dios, una humillación genuina y una petición de fuerza para cumplir su propósito original. Dios, en su misericordia, lo honró. La fuerza regresó, y él logró más en su muerte que en toda su vida, humillando a los filisteos y asestándoles un golpe devastador. Esto nos muestra que, incluso después de un fracaso estrepitoso, incluso después de la desobediencia más profunda, la gracia de Dios puede extenderse para un último acto de redención si hay un corazón arrepentido. No es una licencia para pecar y esperar la redención final, sino una muestra de la infinita compasión de Dios para aquellos que, en su desesperación, finalmente se vuelven a Él. La lección es que la misericordia divina puede operar incluso en la oscuridad más profunda, pero la trayectoria de Sansón es una advertencia de que es mejor vivir una vida de obediencia constante que depender de un milagro de último minuto. Su final, aunque victorioso en su propósito final, fue el precio de una vida de complacencia y desobediencia. Piensa en tu propia vida, ahora mismo, mientras escuchas estas palabras. ¿Eres Sansón en algún aspecto? ¿Tienes talentos, dones, una posición o una unción que te hace sentir invencible? Quizás eres excepcionalmente inteligente, carismático, exitoso, o tienes una fe que ha movido montañas en el pasado. Es fácil caer en la trampa de la arrogancia espiritual, de creer que tus logros o tu pasado te inmunizan contra las tentaciones del presente. Pero la historia de Sansón es un espejo brutal para el alma. Nos pregunta, ¿hay alguna Dalila en tu vida? No me refiero necesariamente a una persona, aunque podría serlo. Podría ser una adicción oculta, un hábito destructivo, una relación tóxica, una búsqueda incansable de placer o riqueza, un resentimiento no resuelto, una mentira que te dices a ti mismo. Esa Dalila es cualquier cosa que, con dulzura o con insistencia, busca socavar tu consagración, debilitar tus principios, o tentarte a revelar y profanar tus votos sagrados, ya sean para contigo mismo, para con tus seres queridos, o para con lo divino. ¿Estás jugando con fuego, como Sansón jugaba con Dalila? ¿Hay áreas en tu vida donde sabes que estás comprometido, donde estás ignorando esas pequeñas voces de advertencia, esas pruebas que la vida te pone para ver si has aprendido? Tal vez son pequeñas deshonestidades en tu trabajo, un chisme casual que parece inofensivo, un placer secreto que sabes que no te edifica, un compromiso con la verdad que se va erosionando poco a poco. Cada vez que ignoras una de estas advertencias, cada vez que crees que puedes escapar sin consecuencias, estás tejiendo una trenza más de tu propio cabello en el telar de la complacencia. Y así, lenta pero inexorablemente, tu fuerza espiritual, tu discernimiento, tu paz, comienzan a erosionarse sin que te des cuenta, hasta que un día, te despiertas y la fuente de tu poder se ha ido. Te sientes ciego, encadenado, moliendo en la cárcel de tus propias malas decisiones. La historia de Sansón te advierte sobre el peligro de la ceguera autoinfligida.
Él vio la belleza de Dalila, pero no vio su corazón traicionero. Se deleitó en sus victorias, pero no discernió las consecuencias a largo plazo de sus impulsos carnales. Él se sentía invencible, pero no entendió que su verdadero poder no residía en sus músculos, sino en su obediencia y su relación con Dios. ¿Qué cosas estás eligiendo no ver en tu propia vida? ¿Qué verdades incómodas estás evitando enfrentar? ¿Qué patrones destructivos estás justificando porque te parecen pequeños o manejables? El peligro no está solo en los grandes pecados, sino en los pequeños compromisos que se acumulan, corroen el alma y te dejan vulnerable a la caída final. Tu vida está llena de potencial, de dones, de un propósito. Pero como Sansón, eres vulnerable. Tu fuerza no es ilimitada si no está anclada en la disciplina, la obediencia y la vigilancia espiritual. Este es el momento de examinarte. ¿Estás cuidando tu cabello, es decir, esos aspectos de tu vida que simbolizan tu consagración, tu compromiso con tus valores más elevados? ¿Estás permitiendo que la persistencia de una tentación te desgaste hasta que, por cansancio o por orgullo, finalmente cedes y revelas tu punto más vulnerable? No esperes a estar ciego y encadenado, moliendo en una prisión de arrepentimientos, para clamar a Dios. La lección de Sansón no es solo un cuento de advertencia sobre la caída, sino también sobre la posibilidad de la redención. Sin embargo, ¿por qué esperar a tocar fondo? ¿Por qué no elegir la vigilancia, la disciplina y la obediencia desde hoy mismo? Tu vida, tus relaciones, tu paz interior, son demasiado valiosas para jugar con ellas como Sansón jugó con su destino. Sé consciente de tus debilidades, fortalece tus defensas espirituales, y sobre todo, honra cada voto, cada compromiso que has hecho, porque en ellos reside la verdadera fuerza que te sostendrá. Si esta historia ha resonado en tu corazón y te ha revelado una advertencia que necesitas escuchar, si sientes la urgencia de reevaluar tus propias decisiones y buscar una mayor conexión con la guía divina, entonces es el momento de actuar. Si crees en el poder de la justicia divina y anhelas sellar tu vida con protección y propósito, escribe amén en los comentarios como un acto de fe y un compromiso de vivir una vida de mayor vigilancia y obediencia. Tu amén no es solo una palabra, es una declaración, una oración y un pacto con lo invisible. Dale un me gusta a este video para que la luz de este mensaje crucial pueda alcanzar a más almas que, como Sansón en su juventud, caminan por la vida sin percibir el peligro que se esconde en las sombras de la complacencia. Y comparte esta revelación poderosa con una persona en tu vida que crees que necesita desesperadamente este aviso, alguien que quizás está jugando al filo del abismo, o que necesita la esperanza de la redención después de una caída. Que la historia de Sansón no sea solo un relato de un guerrero, sino una guía que ilumine tu propio camino hacia la verdadera fuerza y libertad.